Vamos a continuar con las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, ¿vale? Entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta la representación de ángulos en la circunferencia goniométrica y la identificación de sus razones principales, ¿vale? Bueno, la circunferencia goniométrica, un poco la habíamos visto anteriormente, es aquella que tiene de radio 1, ¿vale? Va desde el 0 al 1, y sobre ella situamos nuestros ángulos, ¿sí? Bueno, pues una vez situado un ángulo, como el radio es 1, tenemos que tener en cuenta que el seno de dicho ángulo coincide exactamente con la longitud de su cateto opuesto, ¿vale? Ya que sería cateto opuesto partido hipotenusa, pero como la hipotenusa mide 1, pues entonces el seno coincide exactamente con esta longitud. Por el mismo motivo, el coseno coincidiría con la longitud del cateto contiguo. Ese sería el coseno del ángulo, porque el coseno sería cateto contiguo partido por hipotenusa y, como hemos dicho en la circunferencia goniométrica, la circunferencia vale 1, por lo tanto coincide. Y la tangente, aunque ya no sea tan obvio de visualizar, realmente se llama tangente porque se representa sobre la recta tangente a la circunferencia goniométrica, ¿vale? Por este motivo, ¿sí? Se puede visualizar simplemente. Esta sería la recta tangente a la circunferencia y sobre ella se va a situar. Vamos a entender por qué. La tangente de alfa sería cateto opuesto partido por cateto contiguo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. Pero esto va a ser lo mismo, por semejanza de triángulos, nos podemos dar cuenta de que este triángulo de aquí es semejante a este triángulo de aquí. Por lo tanto, la proporción entre el cateto opuesto y el cateto contiguo es la misma que en este triángulo mayor, cateto opuesto y cateto contiguo, ¿vale? Así que la tangente la vamos, digamos, a dibujar sobre ese triángulo semejante ampliado, ¿sí? Por lo tanto, ahora sería cateto opuesto, que sería justamente la longitud que hemos visto, que hemos llamado tangente de alfa, y el cateto contiguo sería una vez más el radio de la circunferencia, que sería 1. Por eso, la longitud de la tangente coincide exactamente con el segmento de la recta tangente comprendido desde el origen, digamos, de los 0 grados hasta la prolongación del segmento que determina nuestro ángulo, ¿vale? Esta longitud va a ser la tangente. Bueno, pues esto va a ser fundamental, tener muy claro cuáles son los segmentos que representan a cada una de las razones trigonométricas en la circunferencia. Bueno, pues visto esto, va a ser fácil identificando cuáles son las razones trigonométricas de los ángulos principales, ¿vale? Vale, bueno, habíamos visto, para ello es importante que tengamos siempre la referencia de mi circunferencia goniométrica y que tengamos muy claros en radianes cómo están situados los ángulos, ¿vale? Vamos a recordar 0, pi medios, pi, 3 pi medios y este que sería equivalente a 2pi. Muy bien, por lo tanto, vamos a ir repasando. ¿Cuál sería el seno de 0? De 0 radianes, ¿vale? Pues si tuviéramos un ángulo 0, sería que no se levantaría. Por lo tanto, el seno, que hemos visto que sería como la altura del punto, ¿vale? El seno está claro que tiene que ser 0, ¿vale? Como veis aquí, el seno va a ser 0. Vale, de 0. ¿Cuál sería el coseno? El coseno hemos visto que era, digamos que la coordenada x del punto, ¿vale? En este caso, como es la circunferencia goniométrica que tiene radio 1, pues vemos que el coseno mediría 1. El coseno de 0 vale 1, ¿vale? El coseno vale 1. Y la tangente. La tangente sería sobre la recta tangente de la circunferencia la prolongación, digamos, ¿vale? Del ángulo. En este caso, como el ángulo está en el 0, la tangente también valdría 0, ¿vale? Así que esto es muy importante. No tenemos que memorizarlo, solo tenemos que dibujarlo
y razonarlo, así de sencillo. Vamos a ver qué pasa ahora cuando cogemos pi sextos radianes o 30 grados. Recordemos que en el vídeo anterior ya habíamos visto que el seno era un medio, que el coseno era raíz de 3 partido por 2 y que la tangente era raíz de 3 partido por 3, ¿vale? Esto nos lo tenemos que saber. Cuando dibujamos el ángulo de 30 grados, visualmente un poquito se ve, que es la tercera parte aproximadamente, ¿sí? Si nos fijamos en el seno, que sería a esta altura, no es difícil comprobar que justamente es la mitad de 1, es decir, un medio, ¿vale? Cuando tenemos ese ángulo de 30 grados, ¿vale? Sin embargo, para el coseno o la tangente, pues ya no va a ser tan evidente, ¿vale? Aquí sí que vemos que es un medio, pero en los otros nos los tenemos que aprender, ¿vale? Raíz de 3 partido por 2 y raíz de 3 partido por 3, ¿vale? Luego os daré una especie de truco para aprenderlo. Del de 45 grados lo mismo. Ya hemos deducido que sería raíz de 2 partido por 2 el seno, raíz de 2 partido por 2 el coseno y la tangente es 1. Bueno, pues esto también tiene su lógica. Si yo considero ahora, vamos a borrar un poquito esto, que tengo 45 grados, ¿vale? Bueno, pues 45 grados sería justamente la mitad de 90 grados, sería pi cuartos, ¿vale? Pi cuartos radianes. No es difícil ver, por ejemplo, que sería la diagonal de un cuadrado. Por lo tanto, la tangente va a valer 1, que sería igual que el lado del cuadrado, ¿sí? Y tampoco es difícil ver que por simetría el seno, que sería esta longitud, y el coseno, que sería esta longitud, tienen que valer lo mismo, que en este caso pues sería raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Muy bien, ¿y 60 grados? Pues 60 grados lo podríamos haber deducido antes, pero se invierte respecto a 30 grados. Ahora sería raíz de 3 partido por 2, un medio y raíz de 3, ¿vale? Si llegamos a 90 grados, pues vamos a ver que el ángulo de 90 grados sería así. Así que el seno realmente coincidiría con la propia altura, ¿vale? Que sería 1. En cambio, el coseno, que sería la base, lo veis que estaría reducida solamente a un punto. Sería 0, ¿vale? Importante, la tangente. La tangente sería, tendría que prolongarlo y ver dónde se corta con mi recta tangente, ¿vale? Veis que no se corta puesto que son paralelas, ¿vale? En ese caso vamos a decir o que no está definida o que sería infinito. Vamos a poner infinito sin signo, ya veremos si es más infinito o menos infinito. Así que sería el seno 0, el coseno 1 y la tangente infinito o simplemente no definida, ¿vale? Pero vamos, tiende a infinito. Ya cuando veamos límites, un poco más formalmente, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Y para acordarnos un poco de esta regla, podemos ver simplemente que para 0, 30, 45, 60 y 90, ¿vale? Va a ser raíz de 0, vamos a ver el seno, sería raíz de 0 partido por 2, raíz de 1 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2 y raíz de 4 partido por 2, ¿vale? Esa sería un poco, como veis, pero vamos a ponerlo mejor dentro para que quede como más claro. Le voy a poner en otro color. Esto sería lo mismo que raíz de 0 partido por 2, raíz de 1 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, raíz de 3 partido por 2 y raíz de 4 partido por 2, ¿vale? Raíz de 0 partido por 2 está claro que es 0, raíz de 1 partido por 2 es un medio, los dos siguientes son iguales y raíz de 4 es 2 entre 2, 2, ¿vale? Y como veis ahora el coseno se invierte en todos, es decir, ahora sería raíz de 4 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, raíz de 1 partido por 2 y raíz de 0 partido por 2, ¿vale? Y la tangente, lo vamos a ver en las identidades, va a ser el seno partido por el coseno, ¿vale? Es decir, como todo está dividido entre 2, sería raíz de 0 entre raíz de 4,
raíz de 1 entre raíz de 3, raíz de 2 entre raíz de 2, raíz de 3 entre raíz de 1 y raíz de 4 entre raíz de 0, que dividir un número entre 0 sería infinito, ¿vale? Y bueno, si queremos hacer un ángulo que no esté en el primer cuadrante, vamos a ver qué opciones tenemos, ¿vale? Por un lado, si el ángulo es mayor que 360 grados, ¿vale? Habíamos visto que se puede asociar a un ángulo comprendido entre 360, lo que se llama el ángulo reducido del primero. Por ejemplo, supongamos que yo quiero determinar las razones trigonométricas del ángulo 520, ¿vale? Pues entonces simplemente vamos a dividir 520 entre 360 grados, ¿vale? Y me daría a 1, ¿de acuerdo? 6 por 1 es 6, a 6, 12. Aquí quedaría, ¿vale? 160 grados. Con lo cual sería una vuelta, una vez 360 grados, más 160 grados, ¿vale? Es decir, que sería 360 grados más 160 grados. Por lo tanto, si yo lo represento en mi circunferencia goniométrica, en realidad me va a dar una vuelta entera que serían mis 360 grados, y luego 160, que 160 pues es un poquito menos de 180, más o menos 20 grados menos quedaría por allí, ¿vale? Así que para calcular sus razones trigonométricas, en realidad las tengo que calcular del ángulo de 180 grados. Digo de 160 grados, ¿vale? Simple y llanamente. Bueno, si fueran radianes, exactamente igual, solo que tendría que dividirlo entre 2 pi radianes, ¿vale? 13 pi medios, ¿sí? Lo podríamos ver también simplemente que pi medios son 90 grados. Entonces 13 veces 90 grados, podemos decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea que en realidad, ¿vale? Sería lo mismo que 90 grados. ¿Cuántas vueltas serían? Pues 13 pi medios es lo mismo que 12 pi medios más pi medios, es decir, 12 entre 2 que son 6, que son 3 veces 2 pi, es decir, 3 vueltas más pi medios. Para calcular sus razones, en realidad yo me tendría que centrar en las razones trigonométricas de pi medios, igual que antes me centraba en las de 160 grados, ¿vale? Bueno, respecto a los ángulos positivos y negativos, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que ahora los ángulos los vamos a medir en sentido positivo, es decir, en esta dirección que estoy dibujando ahora mismo, desde 0 hacia arriba. Así se van a medir los ángulos. Y vamos a decir que son medidos negativamente si lo hacemos desde 0 hasta abajo. Es decir, yo podría medir y decir que estos son menos pi medios también, ¿vale? Equivaldría con decir 3 pi medios. No son el mismo ángulo, pero sus razones trigonométricas y su posición van a coincidir, ¿vale? Medida negativa de ángulos, ¿ok? Daros cuenta siempre que cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una llave, siempre vamos a girar en sentido positivo de ángulos, abrir es positivo, y cuando cerramos con llave va a ser en sentido negativo de ángulos, ¿vale? Entonces también se suele decir que el sentido positivo es contrario a las agujas del reloj, por lo que ya comentamos antes de lo que pasaba con la posición del movimiento del Sol y el movimiento de las sombras en los relojes solares en un comienzo, ¿vale? Bueno, pues los ángulos pueden claramente sobrepasar los 90 grados, y entonces vamos a hablar que están en distintos cuadrantes, ¿vale? El primer cuadrante, que lo solemos poner con letras romanas, el primero va de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante va desde 90 a 180 grados. El tercer cuadrante va de 180 a 270 y el cuarto cuadrante va de 270 a 360. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante indicado con números romanos, ¿vale? Esto va a ser importante. Bueno, pues ahora la parte interesante viene en cómo, sabiendo esta pequeña tablita que nosotros habíamos visto, que era solamente hasta los 90 grados, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar este conocimiento que nos hemos aprendido, ¿vale? Esta primera tabla, para ampliar a muchos otros ángulos principales en la circunferencia goniométrica.
lo que llamamos reducción al primer cuadrante. Vale, supongamos que tenemos ahora un ángulo en el segundo cuadrante, ¿vale? Este ángulo tendría esta amplitud, ¿vale? Este ángulo alfa tendría esta amplitud. Bien, pues para medir su seno, en este caso, como veis, quedaría por encima del eje X, por lo tanto sería positivo. Sin embargo, su coseno ahora va a ser un valor negativo. Y su tangente, como sería la prolongación, digamos, de la hipotenusa hasta que intercediera con la recta tangente a la circunferencia, que habíamos visto que pasaba por el punto 1, 0, ¿vale? En este caso la tangente también sería negativa, es decir, negativo, negativo y positivo, ¿vale? Así van a ser las razones trigonométricas de cualquier ángulo del segundo cuadrante, ¿vale? Seno positivo, coseno negativo y tangente negativa también. Bueno, ¿cómo vamos a calcularlo? Pues nos vamos a dar cuenta de que las razones trigonométricas en valor absoluto van a ser idénticas a las que resultan de hacer la simetría, ¿vale? Respecto al eje Y, ¿vale? Respecto al eje Y, si hacemos la simetría, vamos a tener este otro ángulo, ¿vale? Que va a ser lo que llamamos la reducción al primer cuadrante, ¿vale? Reducción al primer cuadrante. ¿Qué es lo que vamos a buscar en todos? ¿Cómo reducir al primer cuadrante ese ángulo que teníamos? ¿Vale? Bueno, vamos a limpiar un poco todo esto para que se vea mejor. Como hemos visto, ¿vale? En este caso, la reducción al primer cuadrante bastaría con hacer una simetría respecto al eje X. Bueno, y eso si no lo hacemos geométricamente, sino si lo hacemos analíticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues si estos son 180 grados, ¿vale? Y teníamos este ángulo alfa que llegaba hasta aquí, ¿sí? Pues justamente este ángulo que tenemos aquí va a ser idéntico, opuesto por el vértice, a este ángulo que quedaría ahí, que justamente sería el complementario a 180 grados, es decir, sería 180 menos alfa. Este ángulo de aquí son 180 grados menos alfa. Para calcular, por tanto, el ángulo, la reducción de un ángulo del segundo cuadrante al primer cuadrante, lo que hacemos es hacer 180 grados menos ese ángulo. Pero esto mejor que aprendérselo, simplemente es dibujarlo y comprenderlo. Y saber que simplemente para pasar del segundo cuadrante al primer cuadrante tenemos que hacer su simétrico respecto al eje Y, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir si estamos en el tercer cuadrante? ¿Vale? Nuestro ángulo alfa ya ha superado los 180 grados y se encuentra en el tercer cuadrante. Bueno, pues como vemos ahora, el seno va a ser negativo, el coseno va a ser negativa, ¿vale? Y en cambio la tangente, como ahora vuelve a subir hacia el eje positivo de Y, ¿vale? Pues quedaría positivo también, ¿vale? Así que en este caso vemos que el seno es negativo, coseno es negativo y sin embargo la tangente sería positiva. ¿Cuál va a ser su reducción al primer cuadrante? Bueno, pues como veis ahora el ángulo que estaría en el primer cuadrante y que en valor absoluto tendría exactamente el mismo seno, coseno y tangente, ¿vale? Este sería el mismo seno, solo que aquí estaría negativo y aquí estaría positivo, ¿vale? Tendríamos aquí el coseno, que aquí sería negativo y ya sería positivo. Y la tangente, ¿vale? Va a ser exactamente la misma para uno que para otro, ¿vale? Bueno, pues esta de nuevo va a ser la reducción, vamos a llamarle alfa prima, ¿vale? La reducción al primer cuadrante. Bueno, ¿cómo vamos a calcular esa reducción? Pues como veis ahora, justamente este ángulo de aquí, que es igual al ángulo alfa prima que estamos buscando, sería mi ángulo total cuando le resto 180 grados, ¿vale? O sea que ese ángulo alfa prima va a ser igual a alfa menos 180 grados.
la reducción al primer cuadrante. Pero habrá que tener en cuenta que ahora, cuando reduzco el primer cuadrante, tengo que cambiar de signo al seno, que es negativo, y al coseno, que también sería negativo, ¿vale? Bueno, y cuando estamos en el cuarto cuadrante, si quiero hacer la reducción al primer cuadrante, pues me doy cuenta que ahora lo que tengo que conseguir es hacer una simetría respecto al eje X. Yo tengo mi ángulo alfa, que esta vez supera los 270 grados, ¿vale? Y está en el tercer cuadrante, ¿vale? Vemos que su seno va a ser negativo, su coseno va a ser positivo y la tangente, me quedaría por aquí abajo, así que también va a ser negativa, ¿vale? ¿Qué ángulo sería su reducción? Su gemelo, digamos, del primer cuadrante, pues sería este de aquí, que como podéis ver es equivalente a este ángulo que quedaría, que sería lo que le falta a mi ángulo alfa para llegar a 360 grados, ¿vale? O sea que en este caso la reducción al primer cuadrante, este valor alfa prima, ¿vale? Va a ser igual a 360 grados menos alfa. Esta sería la reducción al primer cuadrante. Y hay que tener en cuenta que en este caso el seno va a ser negativo, el coseno va a ser positivo y la tangente también va a ser negativa, ¿vale? De esta forma podemos encontrar las razones trigonométricas de los ángulos fundamentales, estén en el cuadrante que estén. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Supongamos que yo quiero saber el seno, el coseno y la tangente de 5 pi cuartos, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos poner el seno de 5 pi cuartos, coseno de 5 pi cuartos y la tangente de 5 pi cuartos, ¿vale? Bueno, pues sabemos que pi cuartos es la mitad de pi medios y son 45 grados. Este sería pi cuartos, ¿vale? Muy bien, pues 5 pi cuartos sería 1, 2, vamos a hacer otra división y esta la vamos a continuar, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Allí habríamos llegado a, como veis, 5 pi cuartos. Este es el ángulo que yo quiero determinar, ¿vale? Muy bien. El seno sería esta longitud de aquí. El coseno sería esta longitud de aquí. Y la tangente sería la prolongación sobre la recta tangente, ¿vale? Vamos a poner que estos son pi y estos son 5 pi cuartos, lo que yo quiero calcular. ¿Cuál sería su reducción al primer cuadrante? Pues justamente serían pi cuartos. Este sería, digamos, su ángulo gemelo en el primer cuadrante. Muy bien, y esto yo ya me lo sé de memoria, porque pi cuartos es uno de los ángulos fundamentales que yo tengo que tener memorizado. ¿Cuál es el seno de pi cuartos? ¿Vale? El seno de pi cuartos, que es el seno de 45 grados, es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Pero el de 5 pi cuartos va a tener el mismo valor absoluto, la misma longitud, pero va a tener signo contrario, así que tengo que ponerlo en negativo. ¿Cuál es el coseno de 5 pi cuartos? Pues lo mismo que el seno de 45 grados, el coseno, perdón, que también es raíz de 2 partido por 2. Pero lo mismo, como estoy en el tercer cuadrante, este coseno también es negativo, ¿vale? Seno de alfa. Así que también voy a tener que cambiarlo de signo. Y por último, yo sé que la tangente de pi cuartos de 45 grados vale 1. Y como en este caso también es positiva, no tendría que cambiarla de signo. Es decir, he encontrado todas las razones trigonométricas que me interesaban sin tener que memorizarlas más allá que las que están en el primer cuadrante. Y a partir de ahí podemos deducir todas las demás, ¿vale? Así que simplemente observando mi tabla y reduciendo correctamente al primer cuadrante, podemos deducir todas las demás, ¿vale? Bueno, observar que el seno, coseno y tangente, el seno y el coseno, toma valores comprendidos entre el -1 y el 1, muy importante, ¿vale? Sí, esto es debido a que el seno y el coseno, como mucho, pueden medir
el radio de la circunferencia goniométrica, ¿vale? Y el radio de la circunferencia goniométrica es 1. Así que estas longitudes, el seno y coseno, como mucho, ¿vale? Pueden medir 1. Eso es lo máximo que puedan medir, ¿vale? Si los ángulos son negativos, pues simplemente exactamente igual vamos a determinar sus razones trigonométricas, ¿vale? Si quisiéramos calcular las razones trigonométricas, por ejemplo, de menos pi cuartos, ¿vale? Diríamos que el seno de menos pi cuartos sería el seno de menos 45 grados y ahora representarlo, pues vamos a ver que simplemente el seno va a ser negativo, ¿vale? El coseno va a ser positivo y la tangente también va a ser negativa. Así que el seno de menos pi cuartos sería menos raíz de 2 partido por 2. El coseno de menos pi cuartos sería positivo, raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de menos pi cuartos va a ser menos 1, ¿vale? Cambiaríamos de signo, ¿de acuerdo? Bueno, pues con todo esto vamos a hacer unos ejercicios para ver si vosotros sois capaces de reducir al primer cuadrante, ¿vale? Importante también que conozcamos la propiedad de los ángulos complementarios, es decir, aquellos que suman 90 grados, ¿vale? Propiedad de los ángulos complementarios es que el seno de 90 grados menos alfa coincide con el coseno de alfa, ¿vale? Si lo expresamos en radianes, esto sería que el seno de pi medios menos alfa es igual al coseno de alfa. Vamos a intentar entenderlo gráficamente, ¿sí? Bien, si yo tengo este ángulo, alfa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su complementario, lo que le falta para llegar a 90 grados, sería este ángulo de aquí. Vamos a decir que si esto es alfa, estos son 90 menos alfa, ¿vale? Bueno, pues realmente, cuando calculamos quién es en este ángulo alfa su seno, vamos a ponerlo así, nos damos cuenta que va a coincidir con el coseno de 90 menos alfa si lo dibujo desde el origen, ¿vale? ¿Sí? Porque realmente lo que he hecho es poner este 90 menos alfa, este segundo ángulo, me lo he dibujado aquí, ¿vale? Este era alfa, mi primer ángulo, y 90 menos alfa. Como os decía, el seno de alfa coincidirá con el coseno de 90 menos alfa y al revés. El coseno de 90 menos alfa va a coincidir con el seno de 90 menos alfa. Esta es la propiedad por la que, como veíamos antes, se invierten las razones trigonométricas del seno y coseno. Es decir, aquí tengo 1, aquí tengo 1. Raíz de 3 partido por 2 y raíz de 3 partido por 2. ¿Por qué? Porque 30 y 60 son complementarios, suman 90 grados, 0 y 90 son 60 complementarios, ¿vale? Por lo tanto, como veis, obtenemos estas igualdades cruzadas, ¿vale? Que es lo que me favorece también el poder memorizar mi tabla de razones trigonométricas. Bueno, pues visto esto, podemos hacer bastantes ejercicios, ¿vale? A ver qué tal os salen, ¿sí? Indicar todas sus razones trigonométricas, como lo he hecho yo antes en el ejemplo, ¿vale? Pasar al primer cuadrante, a veces se pasan de 360 grados, a veces no, ¿vale? E intentar calcular el valor exacto, ¿vale?